los vectores resultantes de cada posición estática de una escena. Había muchas formas de interpretar esto para no coger la media, porque hay momentos del paso que son más importantes que otros, pero no queríamos poner ningún conocimiento de experto en el sistema, queríamos que el sistema por sí solo manejara la problemática. Probablemente incluyendo alguna información de que algunos momentos son más importantes que otros, por ejemplo, cuando solamente hay un pie sobre el suelo o cuando está apoyando el segundo, mejoraría bastante el sistema, pero no era la finalidad. Al final tenemos un ZMP final que está normalizado para que nos entre dentro de unos rangos en los que es más fácil codificarlos en el genoma. Los sensores están pegados en el pie del robot para hacer que den señales duplicadas de la presión, es decir, que un sensor está dando toda información en toda esa banda que veis ahí, no solo en el punto que está en contacto. Bien, hay otro parámetro más que es distancia recorrida. Es decir, tenemos que movernos, evidentemente no podemos hacer un paso que solamente es capaz de estar en equilibrio, y hay que medir la importancia de esos dos factores. Podemos haber elegido un algoritmo que se denomina multiobjetivo, que tiene en cuenta de una forma especial esos dos factores, pero dada la complejidad del problema, los algoritmos que no tienen en cuenta multiobjetivos son bastante más fáciles de probar, de ver cómo evolucionan, Entonces, lo que suele hacer para convertir un multiobjetivo en un monoobjetivo es decir que el final es una ponderación entre los dos, ¿vale? Es decir, como si pudiéramos decir que una persona es feliz si tiene comida y duerme bien, ¿no? No es que si come mucho y no duerme sea feliz, sino entonces puede llevar a problemas de ese tipo, pero normalmente en ciertos rangos y teniendo en cuenta unos mínimos y unos máximos se puede dar una fórmula que nos ayuda a evaluar. Bueno, luego surgió un problema físico. ¿Cómo evitamos que el robot se caiga? Es decir, el robot va a aprender a andar y por tanto no va a ser estable desde el primer momento. Así que no podemos solo tener en la fórmula cuánto ha recorrido y el centro de gravedad, porque si se ha caído en el tercer momento, yo tengo una serie de medidas que no he tomado. Por lo tanto, la media no es válida, la distancia igual es hasta mayor porque se ha caído para adelante. No es exactamente solo esa medida. Entonces, la evaluación de la caída del robot, cuánto se cae, se ha tomado de una manera en que cuanto más tarde se caiga, es mejor para la evaluación del sistema. Es decir, un sistema que se cae en el primero o en el segundo paso normalmente es desechado y no va a ser elegido como padre en las siguientes generaciones. La implementación del sistema, vamos a ver qué partes tiene. Cuando es posible podamos información, aunque no vamos a decir, no vamos a leer cada una de las siglas, pero por si alguien está interesado de cuál es el origen comercial de cada una de las piezas. Inicialmente no había nada en el mercado que tuviera los grados de libertad y las capacidades mecánicas que necesitábamos, entonces utilizamos un producto comercial llamado Leapmotion Robot Scout, que tenía las piezas suficientes como para nosotros poder construir en base a él y algunas ampliaciones un modelo bípedo. Básicamente necesitábamos adaptar servomotores de forma distinta, incorporar un controlador para los servomotores, tener un controlador principal, es decir, un pequeño núcleo de programación que sea capaz de mandar toda la información empaquetada en un protocolo, sensores de presión que no vienen en el original, sistema de medida de distancia y la incorporación de un sistema de comunicaciones por radio, dado que no estamos seguros que un cable pudiera o no afectar algo así como el equilibrio. Preferimos que no hubiera ningún tipo de contacto físico entre el ordenador y el ordenador que llevaba la inteligencia y el sistema robótico. El por qué no hemos metido directamente la inteligencia dentro del robot, se puede, hay sistemas, pero es más cómodo, es más interesante poder ver en tiempo real cómo está respondiendo en un sistema como Windows o Linux, en un sistema operativo, todo el sistema y poder aplicar nuevos cambios y volverlo a lanzar, a descargar un software en
en el sistema, esperar que lo haga todo y luego volverlo. Por operativa es más cómodo tenerlo en un sistema separado. No habría ningún problema en que estuviera realmente todo el sistema de aprendizaje dentro del robot. Como podéis observar, el robot tiene la parte inferior humana, hay con articulaciones de tipo humano, hay aquí un sensor montado en un balancín motorizado para medir la distancia siempre en una posición horizontal, dado que con el balanceo del motor la distancia no mediría adecuadamente, y no tiene brazos, es decir, que un robot que tuviera también un movimiento armonizado de brazos haría que el balanceo de la parte superior del cuerpo estuviera bastante más equilibrado. Pero vamos por partes. Entonces hemos intentado primero definir el modelo inferior y el modelo superior sería un trabajo futuro. Bueno, el modelo robótico es a escala reducida, aproximadamente unos 40-50 centímetros. Tiene un controlador principal y aparte tiene un PC que hace la ejecución del algoritmo evolutivo. Y ahora mismo, tal como está, no podía montarse dentro, pero podría montarse si fuera necesario. Está dividido en dos partes entonces, computador y sistemas robóticos. La parte del computador tiene una interfaz que permite ver los parámetros de un individuo en particular o ver la media de los individuos. Un algoritmo evolutivo que controla la generación de nuevos individuos y va mandando cada uno de esos individuos a la plataforma. Para atrás. Aquí veis la interfaz de usuario, donde en cada momento íbamos viendo cuál era el estado de los sensores, o podíamos modificar parámetros de sensibilidad. Y una vez que se ha hecho la evaluación de un individuo, se iba mandando esta información al robot para que ejecutara cada uno de estos y nos devolviera el zero moment point y el avance. El sistema robótico está hecho a base de sensores de flexión flexifor, esto es lo que va pegado en la parte inferior de los pies, un sensor de ultrasonido para medir la distancia de avance, y luego tenemos actuadores, que son servomotores de fácil adquisición en unidades electrónicas, y un controlador de servo, que es el que realiza el control sincronizado de cada uno de ellos de forma paralela, es decir, que no podemos mover un sensor secuencialmente a otro, tiene que hacer un movimiento coordinado de varios sensores a la vez. Luego, para la red inalámbrica, pues tenemos un transceptor de datos donde íbamos inalámbricamente desde el computador al robot bípedo. Bien, en el estudio experimental el principal problema fue encontrar un espacio de soluciones adaptado. Entonces jugamos con los números hasta encontrar una medida que diera suficiente potencia al sistema sin llegar a ser un problema NP completo. Entonces elegimos un número de servomotores 12 forzado por las articulaciones mínimas para hacer un paso natural. Calculamos cuáles eran las posibles soluciones para cada servomotor y calculamos cuáles eran las fotografías intermedias que podíamos tomar para tener un paso suave. El total de soluciones para una secuencia completa es muy alto, es de 7 por 10 elevado a 682, es decir, estamos hablando de una ristra de 0 de 682 ceros, con lo cual, aunque un algoritmo genético está especializado en trabajar en problemas de alta complejidad, el sistema de optimización hubiera necesitado cientos de miles de iteraciones y como se hace cada una de ellas físicamente sería inviable. Por tanto, para utilizar esta metodología necesitamos reducir la complejidad del problema. Para eso lo que hacemos es aumentar el paso del servomotor y reducir el rango de los servos, quitando todas aquellas posiciones que no eran naturales o que eran inviables en el paso. Aquí tenéis un ejemplo de cuáles son y cómo se llaman cada uno de los servomotores, cada uno 12. Esto por 12 es el cromosoma completo, entonces pues teníamos la rotación de la cadera, la elevación de la cadera, la rodilla izquierda, la rodilla derecha, el pie, y cada una de las posiciones, posición inicial y final en el movimiento y una serie de parámetros que teníamos para pasar de un movimiento al siguiente.
Aún así sigue siendo muy elevado y, por tanto, lo que hicimos fue aumentar el paso de servomotor